nuestro curso de gestión pública. El día de hoy nos toca el curso de abastecimiento público. Digamos que ya estamos a mitad de camino, ¿no? Ya pronto vamos a concluir con el tema de gestión pública y hemos ido viendo poco a poco desde nuestra primera clase en el tema de gestión pública lo importante que es tener los conceptos, definiciones de innovación, creatividad, modernización, gestión pública en la primera clase. En la segunda clase hemos abordado el tema del planeamiento y planeamiento estratégico en la gestión pública, lo importante que es formular un futuro deseado y las acciones que me van a encaminar hacia ese futuro al cual yo quiero arribar, ¿no? Y los sistemas, el sistema administrativo en el Perú se llama Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico, ¿no? Y que está regido o regulado por un ente rector, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Y que presta asesoramiento a la formulación de políticas y planes, ¿no? Eso lo hemos visto para el planeamiento estratégico. La clase anterior vimos el tema de presupuesto, el Sistema Nacional de Presupuesto y el Sistema de Inversión Pública, ¿ya? Ambos sistemas forman parte de la Administración Financiera del Estado, ¿ya? Uno tiene como rector a la Dirección General de Presupuesto Público, el otro a la Dirección General de Programación Multianual e Inversiones, ambos en el Ministerio de Economía y Finanzas en el Perú, ¿ya? Y son claves, ¿por qué? Porque finalmente a través de estos sistemas vemos la asignación de recursos y cómo las acciones que estamos planificando para poder llegar a ese futuro esperado van a ser financiadas, ¿no? Vimos el paso más importante que es financiar efectivamente nuestras acciones para poder encaminarlas hacia ese futuro deseado que nosotros deseamos obtener y que va a transformar nuestra realidad desde el punto de vista de la gestión pública, ¿no? El día de hoy nos toca un tema igual de relevante como el de presupuesto que vimos la clase anterior, pero este ya va más por cómo, ya tenemos los recursos, cómo vamos a lograr conseguir esos bienes, servicios y obras que necesitamos para encaminarnos hacia esa realidad futura que estamos buscando, viéndolo siempre desde el punto de vista de la gestión pública. El día de hoy nos toca hablar sobre abastecimiento público. ¿Qué entendemos por abastecimiento público? A ver, mis queridos compañeros, vamos a hacer una lluvia de ideas. A ver, ¿qué entienden por abastecimiento? A ver, Ramón, tú que estás atento. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué- algo que compartir sobre el tema de abastecimiento? ¿Me Ahora sí comentas? me escuchan. Te escucho. Adelante. Bien, qué bueno, estaba tratando de desbloquear el micrófono. Buenas noches. Bueno, No hay problema, eh, no hay problema. bien, bueno, lo que puedo entender, abastecimiento sería algo así como suplir, como los suplidores, algo Ok, parecido. ok. Entregar, ¿no? Proporcionar, proveer, me dice acá. Proporcionar, entregar, asignar. El abastecimiento cabe también en lo que es asignar. Muy bien. Cabe todo lo mismo. Perfecto, muchas gracias Ramón. Efectivamente, es asignar, es proveer, es entregar un bien que es necesario para nosotros, ¿no? Puede ser a título personal. A ver, María Teresa ha levantado la mano. A ver, María Teresa Paredes, ¿qué piensas sobre el tema del abastecimiento? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Bueno, colegas. ¿qué tal? Bien, tengo entendido que el abastecimiento público involucra cuando se utilizan ya sean los bienes, los servicios o incluso obras ya culminadas, bien, por parte de todas las entidades del sistema nacional, en este caso las entidades públicas. Muy bien, María Teresa, muy específica tu respuesta, efectivamente. Digamos que son dos conceptos que estamos viendo aquí. Primero es el abastecimiento en general, que es justamente lo que apuntó Ramón. El segundo, el tema de abastecimiento público, ¿no? Que eso ya va restringido al tema de gestión pública. El abastecimiento en general, como bien decía Ramón, es la entrega de un bien, la proporción de un servicio o la culminación de una obra que yo necesito
por motivos personales, por motivos institucionales, en general, ¿no? En el caso del abastecimiento público es la misma definición, pero aplicado al mundo de la gestión pública, donde yo financio este bien, este servicio con recursos públicos, ¿no? Y estos bienes, servicios y obras son entregados porque yo tengo que cumplir una necesidad pública, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estoy a cargo de un hospital, ¿no? Necesito proveer servicios médicos, estoy de repente manejando un centro educativo, necesito mantener el servicio educativo en actividad y para eso requiero bienes, servicios y obras de ese tipo, ¿no? Entonces, vamos nosotros a ver, Ramón, adelante. Bien, ya era para darle un poquito más de enriquecimiento a lo que yo había dicho anteriormente. Por ejemplo, mi área, yo trabajo en el gobierno en el área de almacenes. Ajá, perfecto. Ese es mi área. Entonces, nosotros tenemos, vamos a decir, un suplidor que nos entrega a nosotros una cantidad y nosotros al país completo, nosotros le proporcionamos la cantidad que ya ellos nos han solicitado. O sea, ese es el campo de nosotros. Nosotros somos como suplidores, somos los que entregamos, dividimos por proporción a las ciudades diferentes debido al pedido que ellos nos hayan hecho en el gobierno. Perfecto. Justamente lo que acaba de comentarnos Ramón nos hace ver que el tema es más complejo de lo que parece, ¿no? O sea, no solamente es entregar un bien, es custodiarlo hasta el momento en que sea necesario. Y es por eso que ahí surge de manera muy importante el almacenamiento, ¿no? Yo puedo haber comprado un bien, digamos, hace unos meses, pero no lo necesito todavía. Tiene que estar almacenado y en el momento en que yo lo requiero, yo lo necesito, sale de almacén y va a cumplir su finalidad, ¿no? Entonces, el tema de abastecimiento, si bien es la entrega de un bien y servicio, tiene varias etapas intermedias, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito más de esos conceptos en la clase que viene. Así que, como nosotros ya tenemos cierta costumbre en estas clases que estamos realizando, eh, vamos por un tema introductorio a veces, ¿no? O sea que creo que siempre es importante, digamos, para poder consolidar estos conceptos, ¿no? En este caso de aquí vamos a partir esta clase por dos ejemplos del pasado, ¿no? Tenemos acá dos caminos, ¿no? Que están ambos en diferentes continentes, ¿no? Uno es el famoso Capañán, ya que es el camino inca que integraba el imperio inca, ¿no? Ahora es un camino solitario, básicamente visitado por turistas, ¿no? Pero en su momento el Capañán estaba repleto de corredores, ¿ya? El imperio inca no conocía la rueda, ¿ya? El imperio inca abarcaba, lo sabemos casi todas las personas que vivimos en Latinoamérica, muchos países, ¿no? Iba desde Ecuador, Colombia, pasaba por el Perú, llegaba a Chile, hasta Argentina, un territorio enorme, sin ruedas, sin caballos. ¿Cuál era la forma que los antiguos incas tenían para tener integrado un territorio que no solamente era extenso, sino también era geográficamente difícil de conectar, ¿no? Teníamos la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, la forma como nuestros antepasados lograron articular un territorio como ese fue a través de un camino asociado a la cordillera, o sea, que transitaba en las partes bajas de la cordillera. La cordillera le marcaba el camino, ¿no? Y no solamente era eso, sino que también tenía que tener permanentemente gente corriendo, llevando comunicaciones, ida y vuelta por los diferentes caminos que integraban este imperio, ¿no? Es el Capañán. Entonces, el Inca, que estaba en el Cusco, recibía las noticias de todos los rincones de su territorio, de Argentina, lo que es la actual Argentina, de lo que es Colombia, de lo que es Ecuador, en un promedio de 3 días, ¿no? Digamos que estos corredores, estos chasquis se llamaban así, hacían un recorrido de 10 kilómetros más o menos y pasaban el mensaje al siguiente mensajero. Y esa era la forma de comunicarse de un territorio como este, ¿no? Entonces vemos ahí
que para el abastecimiento oportuno, el Inca necesitaba, aparte de la comunicación, diferentes bienes, diferentes materiales de sus provincias. Era importante las vías de integración. Las vías de integración hacen posible el abastecimiento oportuno, ¿ya? Si no hay vías adecuadas, el abastecimiento no se da. Casi lo mismo sucedía, pero en otra realidad, en Europa, ¿no? Los romanos, que integraron también grandes extensiones de territorio, el Imperio Romano prácticamente rodeaba el mar Mediterráneo, ¿no? España, toda Europa, África, Asia, todo estaba integrado a través de caminos, ¿ya? Las vías tenían diferentes nombres, pero la vía principal es la vía Augusta, ¿no? Y la vía Augusta integraba el territorio romano. Entonces los romanos conocían muy bien que para poder abastecer, para poder satisfacer necesidades en un gran territorio, requerían vías adecuadas de integración. Entonces llama la atención cómo en dos circunstancias tan diferentes, ¿no? Estamos hablando de Sudamérica y Europa, nos damos cuenta que el abastecimiento era sumamente relevante para dominar un territorio. Y en ese entonces, la forma más adecuada de integrarlo era a través de una vía articulada, ¿no? Entonces, ese es el primer concepto que vamos a ver hoy día, el tema de la integración y cómo la integración permite el abastecimiento, ¿no? Y el segundo tiene que ver con una experiencia de abastecimiento, ¿no? Aquí, en el Perú, es muy conocido un servicio de entrega de flores que se llama Rosatel, ¿no? Para los que no saben mucho, Rosatel es una empresa que surgió en los años 90 en Lima, Perú, ¿ya? Y que marcó la pauta en ese entonces. Ahora de repente ya es un tema un poco muy conocido, muy desfasado, pero en ese tiempo en el Perú, digamos, no era usual que alguien te entregue flores cuando estás trabajando, ¿no? Cuando estás en actividades con otras personas, a una hora determinada, digamos, flores de calidad también era su estándar, y ese era un giro de negocio que en ese momento no se había explorado muy bien, ¿no? Hasta ese entonces la entrega de flores, la entrega de arreglos de este tipo, era básicamente, no había trabajado mucho el delivery ni la oportunidad de la entrega, ¿no? Entonces, Rosatel es una empresa que empieza a potenciarse justamente porque entrega a la hora adecuada que tú señales, ¿no? Yo hago mi contacto, llamo, señores, yo quiero que al mediodía haya un ramo de flores, por ejemplo, para Gladys, ¿no? Tiene que ser en un determinado sitio y que estén presentes, pues, su compañero de trabajo, ¿no? Entonces, en ese momento era algo así que lograba Rosatel. Entonces, Rosatel combinaba, digamos que el cuidado de la entrega de rosas, que era su especialidad, ¿no? Tenía que mantenerlas almacenadas, cultivarlas primero, mantenerlas en un ambiente adecuado. Manejaba muy bien el tema de delivery en Lima Metropolitana, ¿no? Y finalmente la entrega oportuna. Este giro o este modelo de negocio, no solamente fue exitoso acá en Lima, sino en otras ciudades del Perú. Y Rosatel actualmente es una empresa que ya funciona en otros países también. Entonces, aquí vemos cómo el concepto de supply chain, ¿no? O cadena de abastecimiento, ¿no? Entonces, vemos de que el abastecimiento tiene etapas, ¿no? El abastecimiento requiere que yo pase por unas etapas hasta llegar al momento cumbre, que significa la entrega oportuna a la persona que lo necesita, ¿no? Al consumidor, en el caso de una empresa, el insumo que yo necesito para seguir produciendo, en el caso de la gestión pública, los bienes, servicios y obras necesarios para cumplir mi finalidad pública, ¿no? Entonces, aquí vemos el otro concepto que tiene que ver con el supply chain o cadena de abastecimiento. Lo vemos a mayor detalle en el cuadro siguiente. Nuestro pensador, ¿qué dice? ¿Qué es abastecimiento? Pues le damos una respuesta de diccionario para empezar, ¿no? El abastecimiento es la acción o actividad consistente en suministrar, en proveer, en entregar a alguien bienes necesarios, ¿no?
Cuando el abastecimiento lo realiza la administración pública, puede estar configurado como un servicio público, por ejemplo, el suministro de agua, el suministro de electricidad. No descansa, yo siempre recibo luz, yo siempre recibo agua, ¿no? Porque es necesario. Ahora, para esa entrega de este bien público, de agua potable, de energía eléctrica, hay todo un entramado de fases que yo tengo que cumplir, sea la empresa estatal, que está a cargo de los servicios públicos, si está privatizado el concesionario, para que tú o el cliente reciba el bien necesario, ¿no? Entonces, a veces no vemos eso, nosotros simplemente vemos que nos proveen, nos suministran un bien que necesitamos, pero detrás de todo eso hay una cadena de abastecimiento. Entonces, aquí es donde vemos un poquito mejor el tema del supply chain o cadena de abastecimiento, supply chain, le dice, ¿no? Y la cadena de abastecimiento va por el tema inicial de aprovisionamiento, ¿no? O sea, yo finalmente empiezo mi cadena con la producción, en todo caso materia prima, para producir un bien que necesito. En el caso de las flores de Rosatel, yo necesito pues las semillas, necesito acondicionarlas, cultivarlas o ya las compro cultivadas. Eso puede, digamos, gestionarse dentro de la cadena de abastecimiento. Pero si yo voy desde un inicio, tendría que cultivar las flores, verlas crecer, podarlas en su momento, ¿no? Hasta que ya sean rosas listas para entregar. Entonces ya estamos entre un periodo de aprovisionamiento y fabricación. Finalmente, cuando mis rosas ya están listas para entregar, necesito un espacio para almacenarlas. Las rosas no viven mucho, así que yo tengo que tener, digamos, una fluidez sumamente ágil para mi servicio de almacenamiento, que incluye, aparte del almacén, el transporte y la distribución de los productos. Y finalmente, la entrega oportuna, ¿no? En este caso, el delivery, que finalmente llega a la clienta para que reciba el arreglo floral que ha contratado, digamos, la persona que quería entregarle las flores, ¿no? Entonces, es aquí como vemos que está presente la cadena de abastecimiento. Y este es un concepto que si bien nace en la actividad privada, pues también obviamente tiene su correlato en la gestión pública, ¿no? Entonces, estos dos conceptos son los que vamos a detallar a continuación cuando veamos el tema de abastecimiento. Ahora nos situamos, yo sé que acá tenemos oyentes, compañeros de diferentes países, ¿no? Pero a efectos prácticos vamos a tener siempre como referencia y como ejemplo aplicado lo que sucede en el Perú, ¿no? Como es, digamos, la realidad que en todo caso puede servir de ejemplo. Hay similitudes, entiendo yo, en el caso de Venezuela, en el caso de Chile, de Ecuador, que podamos tocar, pero les cuento de que el abastecimiento público, así como estamos hablándolo, es un concepto relativamente reciente en el Perú, ¿ya? Acá lo que se hablaba más que nada era de compras públicas, ¿ya? María Teresa, por ejemplo, nos citó hace unos minutos el ejemplo de la entrega de bienes y servicios necesarios, pero el debate aquí, hasta hace unos años, era básicamente comprar bajo los cánones o los parámetros de la ley de contratación pública, ¿no? A eso se restringía el tema de abastecimiento. Y el abastecimiento no era un concepto jurídicamente aplicable en el Perú. Entonces, por ejemplo, y ahí es donde venían los problemas. Yo realizaba una compra excelente, ¿no? Reducía mis costos, compraba el bien necesario y cumplía con la ley de contratación pública, ¿no? Ya cumplí, ya me entregaron los bienes, pero el concepto de abastecimiento aquí no veía el tema de almacenamiento. Entonces se dieron casos en el Perú, por ejemplo, en que hubieron compras exitosas de equipos ahorrando costos, pero que terminaron malográndose por no tener un adecuado almacenamiento, por no ser distribuidos en su oportunidad, ¿no? Y el ahorro público se perdió por esa razón. Entonces, es por eso que el concepto de abastecimiento tiene que involucrar todas las etapas que involucran la entrega de los bienes, sobre todo, ¿no? Los servicios, digamos, que se aplican inmediatamente. Las obras tienen un cronograma de ejecución, pero en el caso de bienes, el tema es directamente aplicable, ¿no? Adquiero el bien, lo almaceno, le hago los gastos de mantenimiento
y finalmente se determina la distribución y entrega, ¿no? Oportuna. Entonces, ese concepto no estaba desarrollado en el país. Entonces, había una problemática, ¿no? Además de eso, no había un ente rector del tema de abastecimiento aquí. O sea, teníamos un ente rector, sí, pero en compras públicas. O sea, había una entidad especializada en regular, en opinar cómo comprar adecuadamente ahorrando costos, pero no opinaba sobre el tema de almacenamiento, no opinaba sobre distribuciones. Entonces, había un aspecto incompleto en el tema normativo, ¿no? Entonces, vemos ahí de que tenemos problemas de mantenimiento, tenemos problemas de alquileres de espacios, de almacenamiento y de efectos y bienes que se pierden porque las entidades no tenían una política adecuada de almacenamiento, ¿no? Había muchas normas superpuestas, contradictorias, ¿no? Que no ayudaban para definir una aplicación del concepto de abastecimiento público. Había también catálogos, ¿no? O sea, multiplicidad de catálogos. Y finalmente había un problema con la programación, porque finalmente el abastecimiento, el gran elemento del abastecimiento es la programación. Si yo me anticipo, conozco mi necesidad, sé cuándo voy a requerirla, yo puedo con la antelación necesaria programar una compra, sea una gran compra, sea una pequeña compra, y poder almacenarlo a tiempo, ¿no? Incluso podría yo aprovechar momentos en los cuales el costo es más accesible, ¿no? Entonces, la programación del abastecimiento tampoco había sido desarrollada, ¿no? Y era necesario, porque en la clase anterior nosotros hemos visto lo importante que es el planeamiento, y el planeamiento, digamos, tiene una proyección de largo plazo, de mediano plazo y corto plazo. Entonces, si es así, yo sé con antelación lo que necesito de aquí a los próximos 5 años, ¿no? Como mínimo. Entonces, si yo sé eso, entonces yo ya puedo planificar los bienes, servicios y obras que requiero. Entonces, no había una concordancia entre lo que yo sé que necesito con el abastecimiento, porque, digamos, hasta ese entonces el abastecimiento era anual, simple tenía que programar anualmente. No podía anticiparme. En estos tiempos, por ejemplo, el desabastecimiento ya no debe ocurrir. Antes era un camino recurrente, hoy sabes que me he quedado sin insumos, me he quedado sin papel, me he quedado sin bienes necesarios para poder funcionar. Eso ya no puede darse porque yo tengo una política de programación, digamos, pero eso es actual, ¿no? Y finalmente, digamos, no había registros donde hacerle seguimiento al supply chain, ¿no? O sea, yo como ciudadano puedo darme cuenta que se requiere, por ejemplo, ¿no? En el caso de Lima Metropolitana, se requiere la adquisición de tomógrafos, de equipamiento para la evaluación de cáncer, ¿no? Entonces yo hago mi reclamo, ¿sabes qué? Mi centro de salud no tiene tomógrafo, ¿ya? Entonces quiero saber en qué etapa del proceso está. Se está comprando, se está pidiendo, ya se entregó, está en almacén, ya está por instalarse. Y la trazabilidad se puede dar cuando hay un sistema de abastecimiento. Si no, simplemente no hay respuestas a una pregunta como es, ¿no? Entonces, todas estas razones motivaron la creación del sistema de abastecimiento en el Perú, ¿ya? Entonces, vamos un poquito a ver cómo se va desarrollando, ¿ya? El punto de partida en el caso peruano es el 2019, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso creo que va a ser una pregunta de examen, así que les adelanto. Ya la administración financiera en el Perú, ¿ya? ¿Se acuerdan cuántos sistemas tenía? ¿Alguien recuerda? ¿Algún voluntario? Ahí estoy escuchando un voluntario. ¿Quién dijo 5? ¿Quién dijo 6? Les cuento, chicos. Lisbel Leva dice 11. Les cuento, administración financiera, no estoy hablando de todos los sistemas administrativos. La administración financiera tiene 7 sistemas, ¿ya? Repasamos, sistema de presupuestos, sistema de abastecimiento, sistema de tesorería, sistema de contabilidad, sistema de inversiones, sistema de endeudamiento, sistema de tesorería. Entonces, son 7 los sistemas, uno de los cuales es el sistema de abastecimiento, ¿ya? Estos sistemas, digamos, ¿por qué se llaman, por qué conforma la administración financiera? Porque a través de estos sistemas, el Estado ejecuta sus recursos, ¿ya? No está el sistema de planeamiento acá, porque el sistema de planeamiento yo me trazo objetivos. Ya yo sé lo que voy a requerir acá a 20 años, 30 años, 5 años,
pero eso no involucra directamente la ejecución de recursos. Los sistemas que involucran directamente la ejecución de recursos son los sistemas de los cuales forma parte la administración financiera del Estado, ¿ya? Entonces son 7, ¿ya? Uno de los cuales es el sistema de abastecimiento. Profesor, ¿y por qué el sistema de abastecimiento? Porque yo tengo los recursos, ¿ya? Pero ahora tengo que ver cómo los ejecuto. Tengo que hacer una licitación pública para contratar un bien, servicio u obra, ¿no? Y necesito utilizar para eso el sistema de abastecimiento. Entonces, número 1 forma parte de la administración financiera del Estado. Acuérdense, son 7 sistemas, ¿ya? El punto de partida es con el decreto legislativo 1439, creada en el 2019, y como todos los sistemas que conforman la administración financiera del Estado, tienen un ente rector que es un órgano del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Acuérdense, los 7 sistemas tienen rectores que son órganos del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. En el caso de abastecimiento, el rector se llama Dirección General de Abastecimiento, ¿ya? ¿Cómo se define? ¿Ya? Acuérdense del sistema, siempre es un conjunto articulado de principios, procesos, instancias. En este caso, ¿cuál es el fin? Como decía Ramón en su momento, como decía María Teresa después, es proveer, es entregar, es suplir, entregar bienes, servicios y obras necesarios, ¿no? ¿Y qué utiliza para eso? Utiliza la cadena de abastecimiento público, utiliza el supply chain o el supply chain, ¿no? Orientado al logro de resultados. ¿Para qué? Para lograr un eficiente y eficaz empleo de nuestros recursos públicos, ¿ya? Entonces, ese es el concepto del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y la cadena de abastecimiento, que es la herramienta a través de la cual funciona ese sistema, involucra todas las actividades que van desde la programación, ¿no? Yo planteo mi necesidad. Yo, por ejemplo, estoy aprobando mi política y mi plan de planeamiento estratégico y necesito un hospital en 5 años en Loreto, Perú, ¿ya? Yo ya sé que necesito un hospital, entonces ya conozco mi necesidad. ¿Qué es lo que me corresponde como responsable de abastecimiento? Programarme, ¿ya? Pido mi presupuesto. Ya tengo mi presupuesto en el Sistema Nacional del Presupuesto. Muy bien, ahora tienes que, una vez que tienes el presupuesto, programar las acciones necesarias para tener un hospital en 5 años, ¿no? Entonces, va desde la programación hasta la disposición final. En el caso de obras, un hospital. En el caso, por ejemplo, de un equipo, un tomógrafo, un ecógrafo, ¿no? Un equipamiento importante, un ventilador mecánico para el caso de salud. Yo programo que necesito tal cantidad de equipos, ¿no? Y el tema de la cadena de abastecimiento va hasta la disposición final. ¿Qué significa? Hasta el momento en que este ventilador se instala en el centro de salud y empieza a funcionar. Ahí es donde acaba el sistema de abastecimiento y ahí cumple su finalidad. ¿Qué pasa, profesor, si es que yo compré el ventilador mecánico, pero lo guardé en el almacén y se malogró? Entonces no he cumplido mi finalidad. Entonces no he logrado el objeto del sistema de abastecimiento, ¿no? No, quizás tenía una buena estrategia de compra pública, pero tenía una pésima política de almacén. Y entonces el bien se perdió, ¿no? El bien se echó a perder. No invertí en mantenimiento, no contraté los seguros para estos equipos. Hubo un siniestro y se perdieron. Entonces, todos son aspectos de importancia que, si se cumplen adecuadamente, garantizan lo que yo espero, lo que el ciudadano espera, la disposición final de estos bienes, servicios y obras para que cumplan una finalidad pública, ¿ya? Hay una atingencia aquí, que la vamos a ver después, sobre los bienes de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Lo que pasa es que en el Perú, antes, había un sistema de bienes estatales. Por bienes me refiero a inmuebles, bienes muebles. Entonces, desde que surge el concepto de abastecimiento, integra como activos los bienes, sean muebles o inmuebles. Entonces, precisa que los bienes que yo voy a incorporar a mi cadena de abastecimiento, yo los dejo de lado, ¿no? Yo los incorporo a mi sistema de abastecimiento y ya no lo va a ver esta ley de bienes estatales. Ya, entonces eso lo vamos a ver después. Seguimos entonces con la clase.
Hay unos principios aquí, ¿ya? Unos principios importantes que informan el sistema de abastecimiento. Economía, eficacia, eficiencia, oportunidad, predictibilidad, racionalidad, sostenibilidad y transparencia. Muchas veces me dicen, profesor, por economía yo siempre tengo que comprar lo más barato, ¿no? No, no siempre, ¿no? Acuérdense que en economía el principio es el valor por dinero. ¿Qué significa eso? Que yo, mi entidad o mi necesidad no siempre va por el producto más barato, sino va por el producto en el cual yo ahorro costos, pero cumplo un estándar, ¿no? Digamos que es la maximización de una inversión que yo realizo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo y consulto, ¿sabe que acá hay vuelvo al ejemplo de los ecógrafos o los tomógrafos, ¿no? Hay un equipo que vale, que viene de China, que viene de los Estados Unidos, viene de otro país, en fin. Entonces yo lo que tengo que ver es, entre otras cosas, cuál es el bien que cumple con mis requerimientos, ¿no? Yo, por ejemplo, pido que sea sostenible ambientalmente, que se pueda transformar, que pueda tener un periodo de garantía mayor, ¿no? Entonces, quizás no cuesta tan barato lo que yo necesito, pero digamos, me permite a mí maximizar mi valor. O sea, yo estoy invirtiendo una cantidad de dinero, pero con estas condiciones va a durar más, ¿no? Va a ser más útil, tiene más condiciones de garantía más atractivas. Entonces, no necesariamente la economía va por el costo más barato, sino va por la maximización del inversión, en este caso del valor por dinero. Ramón, adelante, por favor, cuéntame. Con relación a donde hablamos de economía, a veces, nosotros en Dominicana, bueno, yo vivo en Estados Unidos, pero en Dominicana decimos, soy dominicano, que el que compra mal compra dos veces. Entonces, si nosotros en lo que tiene que ver con la gestión de gobierno, específicamente en esta parte de economía, cuando usted compra un material, un ejemplo, usted da $1,000 por un material. Cuando usted monta el material, lo instala, tiene que pagar el costo de instalación, ¿verdad? Ajá. Entonces, si el material se dañó, usted se economizó dinero en la compra, pero tuvo que pagar una cantidad para la instalación. Cuando el material se daña, el equipo se daña, usted tiene que comprar el equipo de nuevo y pagar nuevamente por la instalación. Exacto. Es decir, que en vez de economía, no estamos ahorrando en la compra, pero en la instalación estamos gastando fácilmente el doble. Porque hay que desinstalar el que ya está dañado, es un costo, luego instalarlo, más comprarlo. Ajá. O sea que no estamos economizando nada, sino que estamos haciendo más gastos. Excelente, excelente ejemplo, Ramón. Muchas gracias por tu intervención. Justamente lo que dice Ramón es lo que deseo compartirles a ustedes. O sea, cuando el sistema está desarticulado, o sea, cuando, por ejemplo, nosotros vemos por segmentos, hoy sabes qué, me ahorré en esta compra, ¿ya? Me salió más barato. Y yo no veo cómo lo voy a instalar, los gastos de mantenimiento, el periodo de vida de este bien, entonces yo puedo falsamente, engañosamente decir, me he ahorrado dinero. Y por eso es de que la maximización, y eso va el concepto y el principio, yo cuando adquiero, cuando invierto, necesito maximizar mi inversión. ¿En qué sentido? En que en todos los aspectos que yo voy a gastar, me ahorre dinero y sea más eficiente y finalmente cumpla su finalidad. Entonces eso es lo que estamos buscando cuando aplicamos el principio de economía. En el caso de eficacia, ¿no? Que es el otro principio, es simplemente el cumplimiento de metas con nuestros recursos. Yo, por ejemplo, tengo una asignación presupuestaria y necesito cumplir metas que están en mi plan operativo, y yo soy eficaz y las cumplo. Pero soy eficiente si además de eso también maximizo el rendimiento de mis recursos. Y, por ejemplo, he logrado utilizar esa partida, digamos, al máximo de rendimiento. He buscado, digamos, el producto más idóneo, ¿no? Estoy aplicando economía y estoy siendo eficiente también. Entonces, eso es, digamos, una característica de entender la inversión pública bajo ese concepto, ¿no? Puedo ser eficiente en el uso de recursos públicos también. Otro aspecto que también es muy importante de abastecimiento es la oportunidad, ¿no? Finalmente, así como estábamos señalando el ejemplo de Rosatel, yo necesito la entrega de los ramos de flores en este momento. Si es que se me entrega después, ya no me sirve, ya no es útil, ya no tiene, digamos, el efecto que yo quería lograr. Entonces, en abastecimiento sucede lo mismo, ¿ya?
un aspecto sumamente importante es entregarlo en el momento adecuado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo necesito comprar equipos de tamizaje de cáncer y hay un problema de oportunidad, ¿no? ¿Sabes qué? Te voy a vender más barato, pero te entrego el año que viene, ¿ya? Pero señores, yo necesito hacer tamizaje porque de esa manera yo prevengo el cáncer, yo estoy salvando vidas con el diagnóstico adecuado. No, no, pero te va a salir más barato. Ya si compras ahorita, te va a salir más caro. En cambio, el año que viene, ya lo vas a comprar más cómodo. Pero ¿eso qué involucra? Involucra que mucha gente deje de ser diagnosticada a tiempo. ¿Ya? Entonces, eso es un aspecto también que se tiene que valorar cuando uno toma una decisión de abastecimiento, ¿no? Finalmente, no solamente son costos, no solamente tampoco es maximización del dinero, sino también es qué tan necesario es, ¿no? Entonces, el tema de oportunidad. La predictibilidad. Las decisiones en abastecimiento tienen que tener cierta predictibilidad, ¿no? Si yo, por ejemplo, adopto el criterio, como decía ahí muy bien Ramón, oye, ¿sabes qué? Cuando yo invierto tengo que tener en cuenta el tema de instalación, los costos de instalación, el tiempo de vida del equipo, ya. Pero supones que de repente cambian el funcionario no sabe que ese tema yo no me interesa a mí mucho, ¿no? Yo quiero ver básicamente costos. Eso, por ejemplo, el ser testigos de un cambio de opinión o un cambio de criterio genera poca predictibilidad, ¿no? Incertidumbre al momento de las decisiones del Estado. Entonces, tiene que haber un criterio uniforme, razonable, lógico, ¿no? Entonces, también está el tema de racionalidad. Los métodos y procedimientos de abastecimiento son lógicos, ¿ya? Tienen una causa, tienen una finalidad, ¿ya? Entonces, tiene que haber esa justificación también. Finalmente, dos aspectos muy importantes. Siempre, en todos los sistemas, hay el criterio de transparencia, de acceso a la información pública. Los ciudadanos deben estar llamados a hacer trazabilidad en el abastecimiento. En mi municipio, ¿no? Yo quiero saber cómo va la compra de patrulleros, ¿no? Yo sé de que acá, por ejemplo, en un municipio de Lima, se van a comprar patrulleros para la lucha contra el crimen local, ¿no? Entonces yo sé de que está un proceso de licitación, ¿no? Se entregaron los equipos, los autos, pero todavía no funcionan. Entonces tiene que haber transparencia en el acceso a la información pública, ¿no? Sostenibilidad también, finalmente. Si yo voy a adquirir patrulleros, por ejemplo, tengo que adquirir los patrulleros que sean ecológicamente amigables, no voy a adquirir los que contaminen más, sino los que sean sostenibles ambiental y socialmente. Entonces, ese es otro criterio que también se debe emplear en las compras públicas, que sean amigables ambientalmente, ¿ya? Seguimos entonces con la exposición. Ya haciendo esto a modo de repaso, ya tenemos ahora una visión integral de la cadena de abastecimiento. Hay un ente regulador que reposa en el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Abastecimiento Público. El marco normativo, que antes era inexistente, ahora es ágil y eficiente. Como en todos los sistemas que forman parte de la Administración Financiera del Estado, hay un ente central en el Gobierno Nacional y hay una descentralización operativa, ¿no? En las entidades que tienen que utilizar el sistema de abastecimiento. ¿Qué significa eso? Que tenemos un ente rector que está en el Gobierno Nacional, a quien se le hacen las consultas, las preguntas, establece las directivas y todo lo demás está descentralizado. Somos ejecutores del sistema, ¿no? Somos operadores del sistema, las demás entidades. Se buscan procesos simplificados y estandarizados. Aquí hacemos una acotación. Por ejemplo, acá en el Perú tenemos una entidad que aprueba, homologa los bienes. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo quiero adquirir equipos, ellos aprueban una ficha, ¿ya? Es una ficha de homologación. ¿Qué significa? De que ahí se estandariza los requerimientos técnicos. Por ejemplo, si yo quiero comprar un tomógrafo, lo quiere comprar el Hospital X, ¿no? Lo quiere comprar la región de Loreto, lo quiere comprar otro hospital de Cusco. Como es lo mismo, ya está estandarizado, está homologado, entonces no hay discusión técnica, ahí la discusión es sobre precio, ¿no? Entonces yo ya tengo un estándar de requerimiento mínimo, puedo pedir obviamente algunas exigencias más de acuerdo al tema territorial, pero eso es lo mínimo que se debe exigir. Entonces, sí hay ahí, por ejemplo, el ejercicio de procesos, y eso también que permite que el proceso de selección sea más corto. Cuando yo, por ejemplo, utilizo fichas homologadas,
ya no es un proceso largo, no es una licitación, sino es un proceso más abreviado en cuanto a compras, ¿no? Entonces permite la simplificación de los procesos. Hay ahora una gestión estratégica del abastecimiento, ¿no? Porque ahora yo no lo estoy viendo, como bien señalaba Ramón, solamente desde mi parcela, ¿no? Yo soy el logístico, ¿no? Yo ahorro costos. No, señor, yo tengo que ver el tema integralmente. Tengo que ver cómo se va a instalar. ¿Están las condiciones necesarias para instalar? Todo eso lo tiene que saber el operador de abastecimiento, ¿no? A veces ellos se restringen, no saben qué me han pedido esto, yo ahorro, y cómo lo ponen, cómo lo instalan, eso es historia de otra entidad, de otro departamento. Entonces, ese concepto debe ser desterrado, la visión debe ser estratégica e integral. Asimismo, cuando es así, se facilita la supervisión, la trazabilidad, ¿no? Y finalmente, la implementación de TICs en el seguimiento, ¿no? Las tecnologías de la información, puede uno hacerle seguimiento en línea a cómo va el proceso de abastecimiento a nivel nacional, sea de gobierno regional o local. ¿Y todo eso en qué redunda, señores? En que el ciudadano percibe mejor el estándar de abastecimiento, percibe que yo estoy cumpliendo con la entrega oportuna de los bienes, ¿no? Que no estoy dejándolo de lado. Entonces, eso es muy importante para los operadores públicos y también para los operadores políticos que siempre se deben a su ciudadanía, ¿ya? Entonces, seguimos adelante con la exposición. En este enfoque, como ya repetimos nuevamente, el sistema es un conjunto de principios que aseguran la provisión de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del sector público a través de la cadena de abastecimiento. Y el sistema comprende no solamente la programación y ejecución de procesos, sino también la interrelación con otros sistemas administrativos. ¿Por qué? Me preguntarán. La clase anterior habíamos hablado del sistema de planeamiento y efectivamente el sistema de planeamiento se integra con el sistema de presupuesto y con el sistema de abastecimiento. ¿Por qué? Porque en planeamiento yo sé qué voy a querer de aquí a 3 años. Ese es el corto plazo. Tengo mi plan estratégico institucional, tengo mi plan operativo institucional y yo sé qué bienes, servicios y obras necesito. Por ende, yo obviamente también tengo que pedir los recursos necesarios para poder cumplir o contratar esos bienes y servicios. Y una vez que los tengo, yo ya puedo programarlos. Puedo saber de que acá al año, dentro de 2 años, ese hospital tiene que estar funcionando. Entonces yo ya tengo que haber agotado todas las acciones necesarias para tal efecto. Entonces, el sistema de abastecimiento se articula con, por ejemplo, el sistema de presupuesto público y el sistema de inversión pública, ¿ya? Seguimos entonces con la exposición y acá vemos un poquito ya los roles de la Dirección General de Abastecimiento, que es el rector, ¿no? El rector en este sistema define la política de abastecimiento, ¿no? Número 1, supervisa las actividades del sistema a nivel nacional, regional y local, o sea, es una supervisión integral que ellos hacen. Y sobre todo define los TICs, ¿no? Los sistemas informáticos que se van a emplear, que es algo tan importante. Estamos en una realidad de empleo pleno de las TICs, ¿no? Que cada vez hay una modernización, una innovación, lo habíamos visto en la primera clase, que permite cada vez un mejor seguimiento, ¿no? Entonces, quien decide lo que se implementa es la Dirección General de Abastecimiento Público. Seguimos entonces aquí con los componentes, ¿no? Aquí es algo muy importante donde nos vamos a detener un poquito, ¿ya? Porque son 3 ramas, 3 componentes principales cuando hablamos de abastecimiento. El primero tiene que ver con muchas gracias, José Ángel, muchas gracias por tu asistencia. El primero tiene que ver con la programación, ¿ya? Como ya les decía, si yo tengo en funcionamiento un sistema de planeamiento estratégico, yo sé lo que necesito. Yo sé lo que necesito a largo plazo, sé lo que necesito a mediano plazo y obviamente sé lo que necesito a corto plazo. Entonces, tengo conocimiento de los bienes y servicios y obras que requiero. También, por eso mismo, yo voy a pedir el presupuesto necesario para poder implementarlos. Ahí viene lo que es el presupuesto multianual. ¿Qué significa eso? Y el presupuesto me es asignado con un mínimo de 3 años, ¿ya? Eso sobre todo va para las inversiones de infraestructura. Entonces yo, gracias a eso, puedo hacer mi programación multianual también, ¿ya? De adquisiciones. ¿Y eso qué tiene objeto?
tiene por el objeto de que yo efectivamente adquiera los bienes y servicios cuando se debe, cuando estoy programando. Entonces, y si es posible, con anticipación, para erradicar los casos de desabastecimiento, para erradicar los casos en los cuales, ¿sabes qué? Hubo un problema interno y no compré y todo se cayó. El abastecimiento oportuno, como en ninguna organización, es importante porque de esto dependen miles, la atención de miles de servicios públicos, ¿ya? Estamos hablando de servicios médicos, estamos hablando de servicios educativos, estamos hablando del éxito de una gestión pública. Entonces, para garantizar el éxito de una gestión pública, los bienes, servicios y obras deben estar disponibles en el momento oportuno. Es por eso que es muy importante la programación. Luego de eso, ya viene el proceso de gestión de adquisiciones, cuando yo realizo propiamente la compra pública. Ahí es un proceso regulado. Acá en el Perú, yo utilizo una ley para poder comprar adecuadamente, es formal, ¿no? Y finalmente, una vez que yo tengo ya los bienes, servicios y obras, yo tengo que administrarlos para que sean entregados en el momento oportuno, ¿ya? Entonces, estos son los tres componentes del sistema: programación, gestión y administración, ¿ya? Entonces, vamos a hablar primero de la programación, ¿ya? Y acá nos centramos básicamente en bienes y servicios por antonomasia, ¿ya? Hay tres instrumentos que yo utilizo cuando yo programo, ¿ya? Yo, como ya les he comentado, por planeamiento estratégico ya sé lo que necesito y lo articulo, lo incorporo en un documento que se llama mi cuadro multianual de necesidades, ¿ya? Mi cuadro multianual de necesidades, utilizando, digamos, los códigos de bienes de bienes básicamente, yo identifico qué es lo que necesito de aquí al año que viene, de aquí al otro año, en qué cantidades, y efectivamente si tiene que tener una actualización, la tiene, ¿ya? Pero ya está previsto, programado, lo que yo necesito en los próximos años. Entonces, eso se hace a través del cuadro multianual de necesidades, ya que se actualiza permanentemente. ¿Y cómo yo clasifico, cómo yo utilizo, digamos, los bienes y servicios, cómo los coloco? Pues se pasa el catálogo único de bienes y servicios. Ahí está codificado todos los bienes y servicios que la administración pública compra o adquiere. Entonces, yo lo que simplemente hago es ubicarlo, tengo mi programa informático para articular mi cuadro multianual de necesidades con mi catálogo. Ahora, preguntarán, pero profesor, yo necesito un equipo que no está en el mercado peruano. ¿Ya? ¿Cómo hago la consulta? Pues hago la consulta en mi Registro Nacional de Proveedores. En el Registro Nacional de Proveedores del Perú aparece las empresas o las personas que venden bienes, servicios y obras a las entidades públicas. Y eso es muy importante porque yo puedo detectar si es que el bien que necesito no está en el mercado peruano, la necesidad de hacer una compra internacional, ¿no? Si es que no está previsto, entonces yo hago mi compra internacional, preveo con anticipación, veo cómo está el mercado antes de tiempo, ¿no? Antes de quedarme desabastecido o simplemente decir que en el Perú no se vende este bien o servicio. Entonces, estos tres instrumentos clave me permiten a mí programar adecuadamente y no quedarme desabastecido y sobre todo lograr la adquisición oportuna y entrega oportuna de los bienes y servicios y obras que yo necesito o que la entidad necesita. Seguimos entonces con con la presentación. Como les comentaba, el cuadro multianual de necesidades permite el cumplimiento de metas y objetivos por un periodo de 3 años, ¿no? Se prioriza ahí los productos que están orientados a cumplir políticas públicas, ¿no? Para el funcionamiento institucional. O sea, yo obviamente tengo muchas necesidades de bienes y servicios, pero los que priorizo son los que están en mis instrumentos de planificación estratégica y que van orientados al cumplimiento de políticas públicas. La clase anterior, por ejemplo, habíamos dado un ejemplo de una política de salud. Ya la política consistía en la reducción, tenemos mucha pérdida aquí en el Perú de años de vida saludables, ¿no? Ese es, digamos, el diagnóstico. El objetivo de la política es que ya no se pierdan esos años de vida saludables, pero se ha detectado que los peruanos tenemos una inadecuada, en promedio, ¿no?
una inadecuada práctica de vida saludable. Comemos cosas que no debemos comer, no comemos lo que debemos comer, y eso por falta de información. Entonces, para cumplir con el objetivo de esa política pública, tiene que haber una intensa capacitación, una intensa difusión de prácticas saludables de alimentación. Tiene que haber un urgente abastecimiento de agua potable, de redes de desagüe en las zonas que no los tienen, ¿no? Práctica de lavado de manos. Entonces, yo, si tengo mis recursos, voy a tener que priorizar. Por ejemplo, si soy un municipio que tengo problemas de desagüe, yo tengo muchas cosas que hacer. Puedo haber programado hacer mi plaza, puedo haber programado hacer mi pista olímpica, pero como yo tengo presente la política pública de vida saludable, tengo que priorizar mis gastos para poder cumplir con esa política pública. Entonces, a eso me sirve mi cuadro multianual de necesidades. Yo me anticipo, pero también priorizo. Y priorizo obviamente las políticas públicas, ¿no? Más que de repente los gastos corrientes o comunes que pueda tener una entidad pública. Entonces, ahí va el cuadro multianual. El catálogo, como les he mencionado, permite codificar y estandarizar los bienes, servicios y obras que necesito, ¿no? Quizás necesito alguno que no está codificado, ¿no? Entonces, a tiempo yo pido la actualización de ese instrumento, la codificación. Hace muchos años, por ejemplo, en el Perú, las entidades públicas no compraban, por ejemplo, pañales, ¿no? De niños, ¿no? O sea, era, digamos, un bien que no se utilizaba aquí, ¿no? Como compra estatal. Yo recuerdo que una entidad, el Ministerio de la Mujer aquí, lo adquirió por primera vez, ¿no? Y tenía problemas de registro, ¿no? No estaba en el catálogo. Entonces tuvo que incorporar en el catálogo a tiempo para poder hacer su compra, ¿no? Entonces, esos son aspectos de importancia, ¿no? Para poder estandarizar los catálogos y de adquisición. Y finalmente, el Registro Nacional de Proveedores, que son las personas que nos van a vender. Aquí en el Perú tenemos la regla de que los proveedores son como con los colaboradores de las entidades, ¿no? En realidad es un negocio público, ¿ya? Pero justamente ese negocio tiene que tener claro quiénes son los actores, ¿no? Quiénes son los proveedores. ¿Por qué? Porque también hay bienes que no se ofertan en el Perú, ¿no? Hay bienes de importancia que no se ofertan, que se tienen que importar, tiene que haber un pedido externo, y eso requiere la anticipación necesaria. Entonces, el Registro Nacional de Proveedores nos permite eso, ¿no? Hay distribuidores autorizados, no los hay, tengo que hacer una compra internacional, es un insumo que no se vende aquí, por ejemplo, Digemit, que es una dirección que adquiere drogas para experimentación de laboratorio, no puede comprar los bienes a proveedores nacionales, ¿no? Eso lo tiene que comprar ya fuera del país, porque no los venden. Entonces, para eso me sirve mi Registro Nacional de Proveedores, para yo saber con quién voy a hacer el proceso y el contrato, ¿ya? Entonces, esto es respecto a la programación de bienes y servicios y obras. Algo que no les haya quedado claro, mis queridos amigos, por favor, pueden levantar la mano, si es que no lo han entendido, yo se los aclaro, y si es que está todo claro, seguimos adelante. Me comentan, ¿ah? ¿Ya? Si es que todo está claro, seguimos, ¿ya? Pero no pierdan la oportunidad de poder comentarme, ¿ya? También, si es que no tienen el micro prendido, pueden hacerlo por el grupal, ¿ya? Bueno, y entonces eso fue el tema de programación. Y ahora vamos a pasar al tema de gestión, ¿no? Una vez que yo ya tengo programado la necesidad de bienes y servicios, ya sabes que lo necesito para el 2025, lo necesito para el 2027, yo voy a tener que hacer la gestión de la compra del bien, la contratación del servicio o la contratación de la obra, ¿no? Y ese es un proceso aparte, es un proceso reglado aquí en el Perú, ¿no? ¿Reglado por qué? Porque yo tengo que cumplir con unos estándares normativos, ¿no? Tengo que seguir como que una pauta para poder yo finalmente determinar quién va a ser el proveedor de este bien y servicio, a diferencia de otros países, de repente en Costa Rica, en Puerto Rico, o quizás se permita una compra directa, ¿no? Aquí en el Perú también hay compras directas, pero digamos, no es la regla, ¿no? La regla es más bien un proceso licitatorio, es un proceso donde hay un concurso y gana supuestamente la mejor propuesta. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí en gestión de adquisiciones. Partimos primero con el famoso PAC o Plan Anual de Contrataciones. Por ejemplo,
antes del 2019, antes que aparezca el sistema de abastecimiento, era el único instrumento de planificación de compras, ¿ya? Ahora, con todo el sistema de abastecimiento, ya propiamente el PAC no programa nada, ¿no? Porque el PAC se aprueba cada año, ¿ya? A diferencia del cuadro multianual, de necesidades, el PAC se aprueba cada año, ¿ya? O sea, cada año yo con el presupuesto anual apruebo una programación para comprar durante el año. Entonces, cuando yo tengo mi presupuesto, cada entidad tiene su presupuesto, lo que toda entidad tiene que hacer es, durante un plazo muy corto, tener que aprobar un plan de contratación durante el año. Obviamente, eso tiene como sustento el cuadro multianual de necesidades, y que significa que en el 2024, ya está en curso, eso se hizo a inicios del año, yo voy a comprar esta cantidad de bienes, servicios y obras. A eso va ese instrumento de gestión. Esa es la planificación mínima de la gestión. Y si yo quiero comprar algo en el 2024, tiene que ser un bien, servicios y obra que esté previsto en el plan anual de contrataciones, ¿ya? Ese plan está articulado con otros documentos de otros sistemas. El sistema de planeamiento estratégico tiene su plan operativo institucional. Ya está articulado con el POI. Ya digamos, el POI tiene una meta anual. Yo tengo que tener, por ejemplo, digamos, como meta, determinada cantidad de personas con tamizaje de cáncer, ¿no? Por darles un ejemplo, ¿no? ¿Eso qué significa? De que el sistema de tamizaje tiene que estar funcionando, ¿no? Entonces, para cumplir esa meta del POI, yo tengo que haber adquirido las pruebas de tamizaje, ¿no? Por darles un ejemplo. Si no las tengo, no voy a cumplir esa meta. Entonces, está articulado con el POI. Y el PIA. El PIA es el instrumento de gestión anual de presupuesto. Por ejemplo, cada año en el Perú se aprueba el presupuesto de todo el sector público. Y el PIA es, digamos, la cantidad de dinero que tiene una entidad pública determinada para ejecutar durante el año. Entonces, este plan anual de contrataciones está articulado con estos dos instrumentos, el POI de planeamiento estratégico y el PIA de presupuesto. Entonces, es así como actúa. ¿Cómo se formula, no? Digamos que eso ya, como hemos hablado ya de programación, nos va a ser relativamente sencillo, ¿no? Yo ya he definido mis requerimientos en mi cuadro multianual de necesidades. Yo ya sé lo que voy a comprar desde hace un par de años, ¿no? Entonces yo básicamente lo que traslado es la priorización que tiene ese cuadro multianual de necesidades a mi PAC del año, ¿no? Ese pack obviamente tiene que sufrir algunos ajustes, quizás alguna compra urgente que tenga que incluir, alguna adquisición que no estaba prevista, se incluye, ¿no? En un primer momento, ese es, digamos, bajo el rubro de primer momento que está en la diapositiva, nosotros definimos los requerimientos. También, ¿por qué? Porque a veces nosotros tenemos el tema en nuestro cuadro multianual de necesidades, pero todavía no ha habido un requerimiento del área usuaria. Digamos que ese es como un pedido que se realiza para el detalle de lo que yo necesito. Por ejemplo, yo tengo programado que voy a adquirir pruebas de tamizaje de cáncer de cuello uterino, pero no tengo todavía el detalle en concreto específicamente cuántas pruebas, qué cantidad, o de repente alguna característica específica, ¿no? Entonces, eso se va a dar durante el año de la compra, ¿no? Entonces, eso lo va a hacer el área usuario. Este es en el primer momento. En el segundo momento, y una vez que ya he cruzado también con presupuesto, que ya todos estos bienes yo ya los tengo presupuestados, yo formulo, o sea, se aprueba el PIA, ¿no? Que ya tiene el presupuesto, y ya yo formulo inmediatamente mi plan anual de contrataciones, porque estos bienes ya tienen presupuesto para ser comprados durante el año. Entonces, de esa manera surge el segundo momento, que son 15 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA, yo tengo que aprobar mi plan anual de contrataciones, ¿ya? Y una vez que lo apruebo, yo tengo que difundirlo en una plataforma informática que se llama el SEACE. ¿Y cuál es el objeto de la difusión, profesor? Bueno, el objeto de la difusión es que los proveedores tomen conocimiento de la necesidad que tiene cada entidad pública. Entonces, estos proveedores, acuérdense que este es un negocio, ¿no? Por ejemplo, si usted, José Ángel o de repente Ramón son proveedores públicos, ¿qué significa? Que ustedes hacen contratos con el Estado. Entonces, ustedes permanentemente están monitoreando las necesidades del Estado. Le puedo vender al Estado, pues,
diferentes insumos, equipos, equipos médicos, equipos de alta gama, ¿no? De repente de infraestructura. Entonces yo vendo al Estado, pero yo necesito saber qué el Estado necesita que yo le venda. Para esa manera programar, importar, anticiparme. Entonces, eso se logra gracias al SEACE. En el SEACE está ya, digamos, publicado estos planes y yo efectivamente como proveedor ya puedo saber con anticipación qué entidad lo necesita, ¿no? Cuál es el monto que más o menos está manejando y de esa manera yo puedo lanzar mi oferta o puedo esperar que se realice el proceso para yo presentarme, ¿no? Y participar como proveedor. Entonces, estos son los 3 momentos del PAC. El primer momento, definición de requerimientos; segundo momento, aprobación del plan; y finalmente la difusión, que es dentro de los 5 días hábiles de aprobado, ¿no? Se difunde en el SEACE. Es algo muy importante. A veces las personas que trabajan en las entidades públicas no le prestan importancia. Dicen, oye, esto de la publicación en el SEACE, bueno, pues, ¿no? Es una formalidad. Pero es sumamente importante para un proveedor saber qué necesitan las entidades públicas para poder organizarse y ofertar, ¿ya? Entonces, seguimos en la exposición. Y ahora ya vamos un poco al tema interno, ¿no? De repente esto los proveedores no lo conocen mucho, pero es ya cómo se toma la decisión de la compra, cómo se formaliza la compra, ¿no? Cómo acaba todo esto en esta intención en finalmente un contrato con el Estado. Tiene 3 fases la gestión de adquisiciones marcadas, ¿no? Las actuaciones preparatorias, las actuaciones internas, ¿no? Dentro de la entidad. La fase de selección, que es una fase pública, ¿no? Donde yo ya como entidad digo, ¿sabes qué? Yo necesito esto, bajo estas condiciones. Entonces, quiero ofertas. Los proveedores se presentan, formulan sus ofertas y concursan. Como resultado del concurso, sale un ganador. La entidad otorga la buena pro a la propuesta que más les ha satisfecho, ¿no? Y luego de un tiempo previsto por ley, se firma un contrato, ¿no? Un contrato público. De esa manera se estructura en el Perú la gestión de adquisiciones. Y bueno, ya viendo el detalle de cómo son las actuaciones preparatorias, les comento cómo funciona aquí internamente, ¿no? El tema parte una vez que yo ya tengo mi plan anual de contrataciones aprobado, ya lo he difundido en el SEACE. Bueno, por ejemplo, ahora vamos a hacer un ensayo de una adquisición de equipamiento, ¿no? De ventiladores mecánicos, ¿no? ¿Ya? Yo necesito, el Ministerio de Salud necesita 200 ventiladores mecánicos, ¿no? Ya, entonces viene un área usuaria, que es una oficina, una dependencia administrativa del ministerio, que señala, yo necesito 200 ventiladores bajo estas características, estas condiciones. El proveedor debe tener cierta experiencia, debe poder cumplir el tema del mantenimiento, ¿no? De la actualización, de la asistencia técnica, entre otras cosas más. Todos esos detalles van a reposar en el requerimiento del área usuario, ¿ya? Entonces, es importantísimo y este requerimiento da inicio a la compra, ¿ya? Porque dentro de todo yo lo tengo programado. Pero ¿qué pasa si el área usuaria nunca formula su requerimiento? La compra no se realiza, ¿ya? Entonces, la compra parte cuando el área usuaria detalla estos aspectos técnicos de interés, ¿no? Una vez que lo hace, esto va a un órgano, dentro de toda entidad hay un órgano encargado de las contrataciones. En uno se llama oficina de abastecimiento, en otro se llama oficina de logística, ¿no? En realidad es una oficina de abastecimiento. Y esa oficina de abastecimiento con este requerimiento hace un estudio de mercado. ¿Y el estudio de mercado en qué consiste? En que requerimiento, con esas características, yo voy a hacer consultas a proveedores y decirles, señores, tengo el pedido de adquisición de 200 ventiladores mecánicos. ¿Cuál es su oferta? Usted puede cumplir con estas condiciones y si las cumple, ¿cuánto cobra? Entonces es ahí donde se estructura un estudio de mercado. Y el estudio de mercado no solamente es el consolidado de las cotizaciones, sino que tiene una estructura. Por ejemplo, yo soy el especialista en estudio de mercado, cotizo, ¿no? Le pregunto a la empresa de Luis, le pregunto a la empresa de Juana, le pregunto a la empresa de José Ángel, de Gladys, y cada uno me da una propuesta, una cotización.
diferentes costos, algunos me dicen que sí cumple, otros me dicen que no cumple. Entonces, yo selecciono primero las ofertas que cumplan con mi requerimiento. Las ofertas que cumplan con mi requerimiento, que incluso, ahí está el plazo de entrega, ¿no? Entre otras condiciones, son las que yo voy a valorar, las que voy a admitir. Y luego de eso, a un cuadro de costos, ¿no? Oye, los diferentes costos, pues a un promedio y, digamos, hago un primer valor. Pero eso yo lo puedo cruzar con las compras similares que yo había realizado en el pasado, con el registro histórico, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Quiero saber cuánto cuesta comprar 200 ventiladores. Y el año pasado le costó a la entidad esto, ¿no? Y ahora me está costando esto. Y finalmente también puedo hacer un comparativo con lo que le ha costado a una entidad que no soy yo, una entidad, por ejemplo, el Seguro de Salud, que también compró ventiladores, le costó otra cantidad. Entonces hago junto los tres montos, el promedio, y ese es mi valor de mercado. Eso es una estructura, por ejemplo, clásica, ¿no? De diferentes fuentes, ¿no? Para el estudio de mercado. Y entonces, una vez que yo determino el valor estimado de la contratación, ¿no? Entonces yo ya sé también qué tipo de procedimiento va a ser. Por ejemplo, si es un monto estimado que va por más de los 480.000 soles, entonces va a ser una licitación pública, que es el proceso más complejo, ¿no? Si es un bien. Y si va por menos, o sea, va por 200.000 soles, puede ser un proceso, digamos, directo, un proceso abreviado, ¿no? Una contratación directa o abreviada. Entonces, es así como yo defino mi tipo de procedimiento en función al monto, ¿no? Y una vez que yo lo defino, yo también remito ese expediente que estoy consolidando con el estudio de mercado, con las cotizaciones, a un órgano a cargo del proceso. Ese órgano a cargo del proceso va a conducir la licitación o el concurso, ¿no? Ese órgano a cargo del proceso se llama comité especial o el mismo órgano encargado de las contrataciones, quienes van a aprobar unas bases. Esas bases son como las condiciones bajo las cuales se va a hacer el concurso, ¿no? Se publican esas bases, se aprueban primero, se publican, y cuando se publican yo ya puedo presentarme a una convocatoria, ¿no? Entonces, esto es el flujo de las actuaciones preparatorias, pero hasta ese momento es todo interno, ¿no? No ha salido nada externamente, ¿no? Hasta la aprobación de las bases es un tema interno en la entidad, ¿ya? Seguimos entonces, y ahí vemos un poquito lo que son los tipos de procesos, ¿no? Hay procesos competitivos y hay procesos no competitivos, ¿no? Cuando les comentaba, hay un tipo de procesos que se realizan en las administraciones públicas. Entonces, cuando va, por ejemplo, por encima de un monto, se hace una licitación. Cuando se hace por debajo de ese monto, se hace una adjudicación simplificada, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo para el 2024 en el Perú, la licitación va por encima de los 480.000 soles cuando son bienes, ¿no? Cuando son obras, va por encima de los 2.800.000. Por ejemplo, acá, como nosotros estamos siempre al tanto de cómo va los procedimientos, vamos a compartir esto. Ya, voy a compartir el cuadrito para que ustedes lo visualicen. A ver, dejar de presentar. Vamos a ver acá los topes, ¿ya? Acá vamos a visualizar un poco los topes que hay en el Perú en el 2024, ¿no? Por ejemplo, para una licitación pública por encima de los 480.000, yo tengo que utilizar ese procedimiento que es más complejo. En obras, por encima de 2.800.000 soles. La adjudicación simplificada va en el rango de 480.000 hasta 41.200 soles, ¿no? En servicios, el mismo rango, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso y por qué hay diferentes tipos de proceso? Porque, digamos, mientras más sea el monto, ese es el criterio en el Perú, las condiciones y los requisitos de concurso son más rigurosos. Hay más tiempo para formular observaciones, para hacer consultas y para evaluar, ¿no? Las propuestas. Mientras menos sea el monto, digamos, hay más simplificación en el proceso. Los procesos son más cortos, los plazos son más cortos también. Y finalmente también hay algunos supuestos de contratación directa, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero adquirir un equipo
y este equipo cuesta menos de 41.200 soles, yo no voy a concurso, yo voy directamente a un proveedor, señor, ¿sabe qué? Quiero que me abastezca esto, contratamos. Entonces, hay un supuesto de contratación directa por el monto. Finalmente, también hay subasta inversa, también, ese es otro tipo, una modalidad de contratación, ¿ya? Entonces, es básicamente para cultura general, en el caso de proceso de selección, que siempre es importante poder nosotros tener claro, ¿no? Ese tipo de... Entonces, así también, volviendo a nuestra presentación, la licitación pública es de bienes y obras. El concurso público es de servicios en general y consultorías. Consultorías en general y consultorías de obra, ¿ya? Y también para mixtos, ¿no? La adjudicación simplificada es cuando va por debajo de los 400 soles. Y los procesos no competitivos, donde solamente hay un proveedor, es las contrataciones directas. Muy bien, y ahora, una vez que nosotros hemos adjudicado la Buena Pro, ya, ya nosotros pasamos ya a un tema de contratos, ¿no? Digamos que se presentó en un proceso de selección diferentes proveedores, ganó uno, ya, y hay un consentimiento de la Buena Pro. El comité especial, o en todo caso, el órgano de contrataciones, consiente la Buena Pro cuando no hay apelaciones. Ya hay el derecho de apelar también. Si, por ejemplo, considero, yo soy un proveedor, ¿no? Considero de que han habido irregularidades en el proceso, no se ha adjudicado a la mejor propuesta o han habido omisión de pasos formales en el proceso de contratación, entonces yo formulo mi apelación, esto se va a un tribunal que va a decidir, ¿no? Pero cuando no hay eso, todos estamos de acuerdo con el resultado, entonces la Buena Pro se consiente y el postor ganador tiene que firmar contrato. Entonces lo correcto sería que luego de 8 días de consentimiento, hay una carta que se le remite al señor al que ha ganado, a la empresa, para que presente documentación y firme contrato, ¿no? Son 3 días después de la invitación, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando el proveedor no firma contrato? Que también se da el caso, ¿no? O sea, yo adjudico la Buena Pro, se consiente, presento los documentos como proveedor ganador, pero no están completos, ¿no? O no son todos, o tienen alguna falla, ¿no? Entonces la entidad puede darme un tiempo adicional para subsanar las observaciones, ¿no? El postor tiene un plazo para subsanar y finalmente se suscribe el contrato, subsanado. Pero ¿qué pasa si aún así no cumplo con subsanar o no cumplo con presentar en sí los documentos? Pues la regla de la norma de contrataciones es que se llama al siguiente, al que queda en el orden siguiente, en el orden de prelación, ¿ya? Así es como estamos detallando este tema de la gestión de adquisiciones. Ahora, en relación con los contratos, la vigencia del contrato, digamos que va en algunos casos, por 3 ejercicios presupuestales, hay unos supuestos de alquileres donde va incluso un poco más, ¿no? Se formaliza por escrito, el contrato siempre tiene que estar por escrito, en un contrato, en una orden de compra, y culmina con la entrega de bienes, ejecución de servicios y la recepción de obra. El cómputo es en días calendario. Y acaba un poco lo que hablábamos al inicio de la clase, ¿no? Antes en el Perú, básicamente, era lo que estaba regulado, ¿no? ¿Sabe qué, señores? Se entregaron los bienes, se ejecutaron los servicios, se recibió la obra, yo ya me olvidé ya. Este expediente ya se cerró, tapum. Administrativamente yo ya no tengo nada que ver. El especialista de abastecimiento se desentendía del tema y decía, no, iba a cumplir mi trabajo. Gran error porque lo que queda es que estos bienes se han sido entregados pero están en el almacén y queda invertir en los seguros, queda en mantenimiento de los bienes, en su distribución y instalación y puesta en funcionamiento. En el caso de equipos, en el caso de obras, puesta en funcionamiento. Entonces, ese aspecto se estaba dejando de lado. Pero en el tema de contrato público, solamente se extiende hasta la entrega de bienes, ejecución de servicios y recepción de obra. Es por eso que había un problema aquí en el país con ese aspecto, con lo que seguía después. ¿Ya? Entonces, seguimos aquí con nuestra exposición. La gestión de adquisiciones procede en los siguientes casos. ¿Ya? Cuando se apruebe la adicional. ¿Qué cosas son modificaciones? Estas son modificaciones de contrato, ¿ya? ¿Y qué pasa?
que a veces yo contrato, digamos, por lo que se ofertó efectivamente, pero durante la ejecución del contrato surgen necesidades nuevas, ¿no? Por ejemplo, yo decidí adquirir 200 ventiladores mecánicos y justo cuando empieza la vigencia del contrato se desata aquí una epidemia sanitaria. ¿Qué me involucra? Que yo necesito más ventiladores de los que he contratado, ¿no? Ya no solamente los 200, necesito una cantidad más. Entonces, ahí surge la necesidad adicional, ¿no? Y yo tengo un tope también. O sea, no puedo adquirir, por ejemplo, necesito 50, ¿no? No, yo tengo el tope del 25%, ¿no? Que solamente es el 25% de lo que he contratado que puedo adquirirlo como adicional sin necesidad de hacer otro proceso. Simplemente es como una adenda a este contrato para yo poder satisfacer esta necesidad, ¿no? Imprevista, ¿no? Que se dio. Eso es un supuesto de adicional, ¿no? Hay otros supuestos que tienen que ver más con los atrasos, ¿no? Por ejemplo, yo había contratado la puesta o una obra, ¿no? La ejecución de una obra en una zona donde fue víctima del ciclón Yaku, ¿no? Ciclón Yaku arrasó, digamos, y dejó pues paralizado mi ejecución de la obra. Obviamente acá se da un atraso. Entonces tiene que haber se da una paralización hasta que las condiciones vuelvan a ser las normales, ¿no? Entonces eso es lo que modifica el contrato. Son dos supuestos aquí, ejemplos, ¿no? Adicionales y paralizaciones, ¿no? Ahora también hay otros supuestos de modificación del contrato ya convencionales donde yo tengo que ponerme de acuerdo con la otra parte en que yo, por ejemplo, como proveedor, oferto, o sea, mejores o mejores condiciones de bienes y servicios u obras, ¿no? Entonces, cuando estas condiciones son mejores para la entidad, evaluadas objetivamente, ¿no? Entonces se puede cambiar el contrato, ¿no? Entonces hay, pero ese es previo acuerdo de ambas partes. Entonces hay ese supuesto en la norma de contratación pública. Son las famosas modificaciones convencionales, ¿no? Y su finalidad es que de manera oportuna y eficiente se mejore, ¿no? Las condiciones contractuales que se habían firmado, ¿no? En el ejemplo de los adicionales, como les comentaba, el límite era el 25%, tanto para adicional como para una reducción, ¿no? Y está sujeto a la asignación presupuestal. En el caso de obras, el límite es menor incluso, es 15% del contrato original y tiene que estar autorizado, ¿no? Entonces, ahí vemos de que en estos contratos públicos hay ciertas restricciones, ¿no? No es, lamentablemente, por decisión legal, no es que yo compre lo que necesite, sino que yo estoy sujeto a unas restricciones que están contempladas en la misma ley de contrataciones, ¿no? 25% para adicionales, 25% para reducciones en bienes y servicios y consultorías, y en obras solamente 15% previa autorización del titular de la entidad y también una autorización de la Contraloría General de la República, ¿no? Porque eso es un tema que el legislador ha optado por darle una adecuada o una especial supervisión, ¿no? Por eso es que está restringido. ¿Ya? Entonces, seguimos con nuestra exposición. Y acá, haciendo una recapitulación de todo esto que hemos visto, acá hay varios actores en este proceso de contratación, de gestión de adquisiciones. El principal es el titular de la entidad, ¿ya? El titular de la entidad es el responsable de las compras que se realicen, ¿ya? Eso, por favor, si ustedes son asesores de administraciones públicas acá en el Perú, siempre hay que decirle, señor, todo lo que se compra acá, usted es responsable, ¿ya? A través de otros actores es cierto, pero la responsabilidad recae en usted. ¿Y quiénes son los protagonistas que también participan en la contratación? El área usuaria son muy importantes, porque el área usuaria finalmente determina las necesidades y las condiciones de la compra, ¿no? Yo necesito 200 ventiladores mecánicos bajo las características que ha planteado el área usuaria, bajo las condiciones y exigencias y requisitos que ha planteado el área usuaria. El órgano encargado de las contrataciones es el que finalmente conduce el proceso de selección y en algunos casos, bueno, aprueba, incluso la adjudica la buena pro cuando tiene a cargo eso. El comité de selección lo hace a veces, es un órgano ad hoc, autónomo,
que se encarga de conducir el proceso de selección. Entonces, en estos casos, ellos son protagonistas y finalmente deciden a quién se va a contratar, ¿no? A quién se le adjudica la buena pro. Y tienen responsabilidades legales, ¿no? Ante ello, porque a veces hay errores y hay actos ilegales o de responsabilidad hasta penal, ¿no? Por eso es de que se tiene que cautelar siempre el adecuado funcionamiento del proceso de contratación. Y bueno, una vez que ya hemos acabado este tema de gestión de adquisiciones, vamos a la administración. Vamos a la parte que habíamos comentado inicialmente con Ramón. Yo ya entregué los bienes, ¿no? Y ahora tengo que almacenarlos, distribuirlos, darle su mantenimiento y la disposición final de los bienes. Era un aspecto que no estaba regulado adecuadamente en nuestras normas. Actualmente hay varios proyectos de regulación, pero se ha resaltado sobre todo la necesidad de que estos 4 pasos sean, digamos, adecuadamente cautelados por las entidades. El tema de almacenamiento en entidades públicas había sido dejado de lado, no se exigía una política de almacenamiento y ahora los almacenes deben distribuirse en función al tipo de bienes en los cuales se deposita, ¿no? Y si no tengo un almacén adecuado, entonces yo puedo incurrir en responsabilidad, porque finalmente yo soy el custodio, ¿no? De estos bienes que se han adquirido y tengo que adoptar las decisiones de gestión necesarias para que se conserve en las mejores condiciones, siendo responsables por su pérdida o su deterioro. Entonces, la administración es la parte final de la cadena de almacenamiento, porque yo ya tengo los bienes, yo ya recibí los servicios o las obras ya están por acabar, ¿no? Pero para que acabe bien esta historia, yo requiero tener mucho cuidado en estas etapas de almacenamiento, distribución, mantenimiento y disposición final de los bienes. ¿Ya? Entonces, aquí vemos la importancia de estos aspectos y vemos que en el almacenamiento, bueno, se da cuando los bienes son entregados, ¿no? Hablábamos de entrega de bienes cuando en el contrato son recibidos, se aplica un control de calidad y se les interna, ¿ya? Luego de eso también tiene que haber, digamos, una inversión en mantenimiento. Cuando se pide que los bienes sean distribuidos, se les asigna y traslada en movilidades adecuadas para esta movilización. Hay un gasto de mantenimiento que garantiza el funcionamiento y el mantenimiento de las condiciones eficientes de operación. Y finalmente, la disposición final involucra el destino final de los bienes y que sean estos dados de alta o sean dados de baja, ¿no? Entonces, este es el ciclo principal de la administración de los bienes de mucha importancia y que hasta este momento habían sido dejados de lado, no habían sido adecuadamente cautelados en la administración pública peruana. Y acá, bueno, hacemos un intervalo por lo que antes ocurría en el Perú con los bienes estatales, ¿no? Había un sistema de bienes estatales que no se aplica al caso del sistema de abastecimiento, ¿no? Pero profesor, ¿qué inmuebles son esos? Pues le comento, son inmuebles que están fuera de la cadena de abastecimiento. La cadena de abastecimiento, acuérdense, tiene un engarce destinado a la satisfacción o al cumplimiento de una finalidad pública, ¿no? La satisfacción del ciudadano con un servicio que se le proporciona. Estos bienes no tienen ese objeto, ¿ya? Por eso están fuera de la cadena de abastecimiento. Estamos hablando de predios estatales. Y por predios estatales, ¿qué uno entiende? Pues estamos hablando de terrenos seriazos, islas, playas, terrenos sin edificación, terrenos cercados sin edificación, locales comunales, iglesias que brindan servicios religiosos. Pero profesor, los locales comunales sí brindan a servicios sociales, sí brindan servicios religiosos. Sí, claro, pero están fuera de la cadena de abastecimiento porque esos son fines privados, benéficos, es cierto, pero fuera de la cadena de abastecimiento. Los responsables no es la administración pública, sino son otros órganos sociales que utilizan estos bienes, que pueden ser estatales, son predios estatales, le pertenecen al Estado, pero no tienen por objeto el abastecimiento público. ¿Ya? Entonces, están fuera los predios estatales del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y ahora sí,
vemos nuestro panorama general, para que ustedes se den cuenta cómo hemos engarzado esto, ¿no? Y cómo está articulado el sistema de abastecimiento con otros sistemas de planeamiento estratégico y de presupuesto público. El tema se inicia en que yo, como CEPLAN, o el ente rector CEPLAN de planeamiento estratégico, presta asistencia en los POI, ¿no? Los programas de corto plazo, los planes de corto plazo de una entidad pública, y obviamente tiene que haber un alineamiento de la programación multianual con estos planes, ¿no? Yo también con el presupuesto multianual. Entonces, en función a de estas dos condiciones, mi plan operativo institucional, que puede ser de 3 años o puede ser de 1 año, y mi presupuesto multianual, yo programo mis bienes y servicios, ¿no? Programo a través de mi cuadro multianual de necesidades, ¿no? Y cuando mi cuadro multianual de necesidades recibe presupuesto, acuérdense, el PIA, el presupuesto institucional de apertura, yo apruebo mi plan anual de contrataciones y puedo hacer la gestión de adquisiciones, ¿no? Entonces, es así como opera mi cuadro multianual de necesidades. Y luego de eso yo adquiero los bienes, ¿no? Hago mi proceso de selección o contrato directamente, hago mi gestión de adquisiciones y luego de eso administro los bienes que recibo. Los almaceno, los distribuyo y los asigno, ¿no? Entonces, es ahí como se visualiza el funcionamiento y la interacción de la cadena de abastecimiento. Y esto va también para aquí, tanto para bienes muebles como para bienes inmuebles. En el caso de bienes muebles se da este tema de almacenamiento netamente. En el caso de bienes inmuebles, si yo he adquirido una edificación, un terreno, pues eso forma parte o entra a formar parte de mi cartera inmobiliaria y lo tengo que dar de alta. Y quizás estoy adquiriendo el terreno para hacer una inversión pública ahí. Entonces yo hago la articulación con mi programación multianual de inversiones. ¿Qué necesito un terreno para yo poder ahí edificar la infraestructura? ¿Ya? Y ojo, en el caso de bienes y servicios, o bienes sobre todo, yo tengo que garantizar el mantenimiento y aseguramiento de los bienes que adquiero, ¿ya? Entonces, ese es un elemento importante. La gestión de adquisiciones, acuérdense, termina en la gestión, en la obtención y la gestión de contratos. Y finalmente hay una articulación paralela con los sistemas nacionales de presupuesto público, el sistema nacional de tesorería, que tiene que ver con los pagos que se realizan, el sistema nacional de endeudamiento público, préstamos que yo de repente tengo que hacer, préstamos del gobierno para adquirir inversiones o para realizar inversiones, el sistema nacional de contabilidad y el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones, ¿ya? Así es como nosotros podemos ver que se articula la cadena de abastecimiento público en el Perú. Bueno, por mi parte, señores, ha sido todo. Muchas gracias. A ver, Melissa, adelante, por favor. Buenas noches, ¿qué tal, profesor? Tengo ¿Cómo una está? duda, Buenas bueno, noches. respecto a lo último que estuvo comentando sobre la cadena de suministros, cuando las áreas solicitantes, por ejemplo, le digo esto porque hace poquito vi una noticia también y casi siempre suele suceder de que en hospitales se encuentran cajas y lotes de medicamentos vencidos de hace años que no son distribuidos. ¿Quién es el responsable y el MINSA o los hospitales? ¿Por qué no se llegan a distribuir a las personas que son medicamentos genéricos que normalmente son de alta rotación? ¿Y quién es el encargado en todo caso de solicitar y por qué no se reparten esos medicamentos? Claro, o sea, Gracias. como detallamos, y ahí es un ejemplo de la mala práctica, de no tener un concepto integrado de abastecimiento, es de que estos medicamentos han sido adquiridos en su oportunidad, han sido distribuidos a hospitales para que sean entregados a la ciudadanía, ¿no? En su momento a los pacientes, ¿no? Cuando se vencen, digamos, hay un protocolo para eliminar las existencias, pero también, obviamente, tiene que haber un control por parte del almacenamiento del hospital para que estos casos sean los mínimos posibles, ¿no? El responsable en este caso es el hospital, porque el hospital es el que recibe los bienes y tiene a su cargo el almacenamiento, tiene una pequeña farmacia y distribución. Si están por vencerse, tiene que generar las alertas, ¿no? Del caso, para que no queden acumulados, ¿no? Lo que pasa es que
son supuestos de mala praxis, ¿no? O sea, uno ve, cuando uno visita un hospital, se va a dar cuenta de que ellos siempre niegan la atención de la provisión de medicamentos, ¿no? No, ¿sabes qué? Lo estamos programando para cuando lo necesitemos y a veces simplemente lo acumulan y se pierden, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad del técnico de farmacia de poder eliminar las existencias y si tiene medicamentos vencidos, pues tiene que comunicar a su superior y también a quien les distribuye, que normalmente es el Senares, ¿no? En el caso de hospitales Minsa, y en el caso del seguro, pues su organización propiamente dicha, para que, digamos, se expliquen las razones por las cuales se produce el vencimiento de medicamentos, ¿no? Que no debería ocurrir, ¿ya? ¿Algo más, Melissa, o...? No, está bien, profesor, gracias. Muy bien, gracias. Adelante, Ramón, cuéntame. Bien, con relación a la pregunta de Melissa, saludo Melissa. Con relación a la pregunta de Melissa, muchas veces lo que sucede en este caso específico, te digo, yo soy supervisor de almacenes, o sea, por donde a mí pasa, todo lo que entra a República Dominicana, al área de donde yo trabajo, pasa por mi mano y de 3 compañeros más. Muchas veces lo que pasa en esos casos es la mala comunicación entre el almacén como segundo proveedor y quien recibe. Muchas veces tenemos productos o tenemos a cualquier equipo que puede ser que esté próximo a la fecha de vencerse. Entonces, cuando se solicita el equipo, uno se lo envía y le dice, está pendiente a la fecha y tiene tantos días para que lo utilices. Entonces ahí uno trata de darle seguimiento, al producto y al otro supervisor, a quien tiene que darle seguimiento donde le llega el producto. Muchas veces esos casos se dan por una mala comunicación y se dan muchos casos, pero es más por una mala comunicación. A veces llega el producto y la persona no, bueno, llegó y entiende que se va a tomar un año para vencerse, 2 años, 6 meses para vencerse, pero si no hay una comunicación, sucede eso. Si hubiera una buena comunicación entre el supervisor de almacén o el almacén principal a quien recibe el producto, muchos de esos casos no pasarían, pero como te digo, casi siempre por una mala comunicación. Muchas gracias, Ramón, por la precisión. En realidad, agradecemos la presencia de Ramón acá. A ver, un aplauso para Ramón virtual, porque en realidad pocas veces tenemos un especialista en almacén acá en clase. Gracias, Melissa. Y gracias, Ramón, por compartir tu conocimiento, ¿no? Lisbeth, a ver, adelante. ¿Tienes alguna consulta? Bueno, si no hay mayores consultas, les deseo que tengan una feliz noche. Y bueno, hay varios de los temas que estamos nosotros acá indicando que van a ser materia de examen, pero básicamente les recomiendo siempre resaltar lo que nosotros vamos enfatizando, ¿no? El concepto de abastecimiento, el concepto de sistema, cadena de abastecimiento público, entre otros aspectos que va a considerar nuestro coordinador para la elaboración del examen. En todo caso, por mi parte, muchas gracias y que tengan una feliz noche. Muy amable. Gracias.